Y vamos hacia la derecha, ¿cierto? Vemos que se ha ido complejizando el paciente pediátrico, como les venía diciendo. Entonces estamos hablando de un grupo heterogéneo de pacientes de complejidades diferentes. Tenemos prematuros extremos, niños con parálisis cerebrales, enfermedades neuromusculares, antecedentes traumáticas, síndrome genético y otros, que requieren tecnologías y de dispositivos médicos para vivir. Traqueostomía, gastrostomías, catéteres venosos centrales de uso permanente, diálisis, ¿cierto? Ventilador mecánico y además un número importante de fármacos, polifarmacia, dietas especiales. Todo esto lleva a que esta población requiera una atención altamente especializada, con manejos de equipos multidisciplinarios toda su infancia y adolescencia y muchos de ellos durante toda su vida. Ellos se caracterizan por requerir múltiples consultas al servicio de urgencia, atenciones hospitalarias no planificadas, frecuentes y generalmente de estadías más prolongadas de lo habitual, múltiples visitas a centros tanto médicos como no médicos. Pero acá tenemos un gran problema. La mayoría de estos servicios no están vinculados entre sí, no están coordinados, entonces dan bote a bote, ¿cierto? Estas familias en general enfrentan una carga emocional importante y también física, exigencias de la propia enfermedad, exigencias de tiempo, las distancias, los traslados, falta de sueño y por supuesto los costos económicos. Es así como surgen estos nuevos modelos de atención, ¿cierto? La necesidad de nuevos modelos de atención donde logremos tener una coordinación con un equipo multidisciplinario, pero un equipo de cabecera, que esté centrado en la necesidad de mi paciente y su familia, que logre como objetivo mejorar la calidad de vida de muchos de ellos, si bien no podemos muchas veces mejorar su patología de base, ¿cierto? Y paralelamente disminuir los recursos de salud utilizados. Acá llegamos a esta nueva modalidad. Mi segunda pregunta, ¿de qué se trata? Muchos de los que estamos acá o todos trabajamos en atención domiciliaria. Y esta fue descrita por primera vez ya hace varios años atrás en Estados Unidos, inicialmente con la idea de descongestionar las salas hospitalarias, brindar un ambiente más humanizado y favorable para la recuperación de los pacientes y por supuesto de reducir costos hospitalarios, como ayer nos contaban, ¿cierto? En Europa también, más o menos en la misma década, se empezó a describir como una atención sociosanitaria a domicilio, pero en pacientes adultos, con patologías crónicas, muchos manejos más que nada paliativos, en cáncer u otras enfermedades degenerativas terminales. En todas estas décadas que han pasado, han existido constantes esfuerzos por promover, estandarizar y registrar esta modalidad de atención. En Chile, múltiples instituciones, tanto públicas como privadas, tienen atenciones a domicilio, que no es lo mismo que hospitalización domiciliaria. Y en relación a hospitalización domiciliaria en Chile, la principal experiencia, sobre todo a nivel público, era en relación a experiencias orientadas al manejo de patología aguda, transitoria, para completar tratamientos, optimizar recursos en periodos especiales, por ejemplo, campañas de invierno, lo que pasó con el COVID, lo que pasó con el terremoto del año 2010, ¿cierto? Que necesitamos optimizar camas. También enfocado a pacientes donde necesitaban evaluación médica a domicilio con pacientes con fragilidad médica, esas enfermedades en etapas avanzadas, cuidados paliativos, pacientes con adecuación a esfuerzo terapéutico y personas principalmente con problemas en el desplazamiento. Hay programas ministeriales que no son hospitalización domiciliaria como nosotros la conocemos en el concepto, ¿cierto? Pero que han sido bien exitosos, como el ABNI, el ABI, ¿cierto? Y con programas de nutrición parenteral también a domicilio. Y en Chile han existido distintos, como, no reglamentos, como intenciones de un poco estandarizar esto. Sin embargo, recién el año pasado, en septiembre, se publicó, se hizo ya la norma y un reglamento para los establecimientos que otorgan prestaciones de atención domiciliaria y la definen como una modalidad asistencial alternativa a la hospitalización en un centro de atención cerrada, hospital o clínica, que provee cuidados similares a los centros hospitalarios, tanto en calidad como cantidad.
sin los cuales este paciente debiera mantenerse hospitalizado en un hospital o clínica. Requiere de indicación y control médico y al momento del término, si es que lo existe, requiere de una epicrisis y una alta médica. ¿Ya? Entonces volvemos a nuestros pacientes. Nuestros pacientes transitan desde este centro de hospitalización cerrado, hospital o clínica, a manejarse en un centro hospitalario diferente, en su hogar, con su familia, con un equipo multidisciplinario que va a ir trabajando en conjunto para lograr el bienestar o lo mejor que podamos lograr para este paciente. Pero a su vez hay un tercer centro, que es toda la atención primaria o ambulatoria, el manejo por especialistas y subespecialistas una vez salidos del centro hospitalario cerrado. Por lo tanto, tenemos que tener una coordinación, una continua conversación entre estos tres settings, que como ya les dije, habitualmente no es coordinado, no es conversado, y ahí es donde surgen siguientes preguntas. ¿Y cuál es el rol, mi tercera pregunta, del médico? Después voy a volver a eso, ¿cierto? En esta modalidad de atención, del médico de cabecera, del tratante, de la atención en la casa, ¿ya? Si uno buscaba evidencia cuando me dieron este tema, yo creí cuando me invitaron que iba a hablar a algo, no sé, ventilación, otra cosa. Y me dice el rol del médico modalidad. Empecé a buscar cómo lo tomo, de dónde lo pesco, ¿cierto? Y la verdad es que evidencia hay cero. Publicaciones hay cero. Hay algunas cosas como directrices, pero en relación al manejo como la indicación y la visita y sería. Pero el rol del médico, de un buen médico de domicilio, de paciente crónico en domicilio, va mucho más allá que de la publicación cero. Empezando por lo que les decía, necesitamos que nuestros pacientes tengan una atención coordinada. No es una atención episódica de la consulta ambulatoria, no es la atención episódica de la hospitalización aguda de la exacerbación respiratoria. Necesitamos que el médico sea un puente entre estos tres lugares. ¿Qué ventajas tiene para uno como doctor, como médico de cabecera, trabajar con pacientes en domicilio? Bueno, las ventajas son más fáciles, ¿cierto?, de entender. Trabajamos con un ambiente más familiar, un ambiente más cómodo para la familia, que generalmente lleva mayor satisfacción por parte tanto del paciente, del niño, de la familia, baja la angustia y la ansiedad del hecho de estar en un centro hospitalario cerrado, favorece el rol de la familia como agente de cuidado, ¿cierto? Como agente de salud y bienestar para mi propio familiar. Favorece también la educación, favorece la prevención y también el trabajo directo con los equipos que están involucrados en el trabajo con este niño. Las desventajas, hay varias. Al ser uno el médico tratante de cabecera, se convierte casi en un médico 24/7 de enero a diciembre, cuando uno lo quiere hacer bien, ¿no? Entendemos eso, ¿cierto? Yo llevo 10 años siendo tratante en domicilio, y perdón que sea autorreferente, pero es que evidencia hay cero, ¿ya? Y cuando tengo pacientes complejos, a veces yo digo es como tener un intermedio ambulatorio, ¿cierto? Yo he llegado a tener 10 pacientes hospitalizados en domicilio, todos ventilados, todos traqueostomizados, todos con gastrostomía, y que se exacerban, se descompensan. Y cuando están medio descompensaditos, pero no lo suficiente como para estar en el hospital, me da miedo ir al cine, porque no tengo que estar en directo contacto, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las desventajas como en el quehacer médico? Que por supuesto la respuesta es más lenta ante algunas complicaciones que estos pacientes pueden tener, obviamente en relación a la respuesta que podemos tener cuando el paciente está hospitalizado, hay médicos de turno 24/7 ahí mismo y tenemos todas las posibilidades de responder rápido, ¿cierto? A veces pasa algo, se comunica la TEN, ¿cierto?, con la enfermera trata de buscar al doctor, el doctor no le contesta el teléfono porque el doctor está también atendiendo a sus pacientes en la consulta, porque está haciendo una clase en un congreso, ¿cierto?, bueno, eso hace a veces poco fluido la respuesta, ¿cierto? Hay mayor demora en toma de decisiones por lo mismo. Y en la toma de exámenes, yo pido una radiografía, tengo que poner ultra urgente, subrayado, ¿cierto? Diagnóstico, sobre todo que cada vez los prestadores se están poniendo un poquito más complejos, ¿cierto? Antes yo podía pedir un panel viral y no tenía que dar tanta justificación. Ahora tengo que pedir en la venia
de papa para que me hagan el panel, ¿cierto? Entonces hay hartas complicaciones en relación a la atención directa en un hospital. Y a eso se suma que tenemos una familia estresada, y estresada basalmente por la patología y la condición de mi familiar, ¿cierto? Y también hay pérdida de privacidad. O sea, esto es muy bueno, una ventaja. O sea, antes estos pacientes estaban hospitalizados en domicilio, pero la familia está viviendo una situación absolutamente distinta a la que vivía antes de tener el servicio domiciliario en casa. Hay agentes externas constantemente en el domicilio. Hay tránsito de distintos profesionales y eso genera estrés, genera angustia, genera roce, ¿ya? Y sobrecarga, por supuesto, también por parte de los cuidadores. Entonces, el médico que va a ejercer su actividad y va a ser tratante en domicilio debe desarrollar nuevas competencias. Traté de resumirlas, probablemente se me perdieron muchas, pero aquí voy tratando de objetivar un poco de ellas. Liderazgo y trabajo en equipo, van a decir hoy. El médico en general, en distintas áreas de su trabajo, tiene que ser líder y tiene que trabajar en equipo. Pero acá es fundamental. ¿Por qué? Porque yo voy, o el médico va una vez al mes, quizás cada 15 días, a veces en casos excepcionales semanalmente, pero es lo menos frecuente. Es el equipo el que está en el día a día, el que son tus ojos, el que son tus manos, el que te va a contar lo que está pasando con el paciente. Y no hay otro doctor que tenga esa responsabilidad médico-legal, eres tú, ¿ya? Entonces, súper importante ser un buen líder y aprender a trabajar en equipo. Y hay cosas que yo no sé manejar y las maneja mejor que nadie el quime, mejor que nadie el fono, mejor que nadie la enfermera. Entonces hay que tener una continua comunicación efectiva, ¿ya? Y algo súper importante, yo he trabajado con harta home care y es importante tener y contar y gestionar con reuniones de coordinación multidisciplinaria, donde se tracen los objetivos y conductas a seguir para cada uno de mis pacientes, ¿ya? Y eso debieran tener cierta regularidad, una ideal antes de recibir al paciente o en el primer mes que recibimos al paciente. Y después quizás semestral, no lo sé, no hay evidencia, cero, ¿ya? Pero en mi experiencia de 10 años, creo que es una de las mejores formas de trabajar, porque alimentación. También hay los informes semestrales que te mandan los distintos especialistas, pero juntarse, verse las caras, contarnos lo que está pasando con nuestro paciente es diferente, mejora la calidad de lo que del servicio que le estamos entregando a nuestro paciente. Entonces, comunicación efectiva, liderazgo, trabajo en equipo, te lo pido como médico tratante. Educador, y educador para con las familias, los pacientes, ¿ya? Para con la familia de los pacientes, involucrándolos como parte y agentes importantes del autocuidado, empoderándolos como parte de los gestores de este bienestar, de la recuperación y rehabilitación de lo que sea posible rehabilitar y recuperar, ¿ya? Educador con el equipo de salud. Yo cuando voy, hablo con la TENS me pregunta, es una constante comunicación, ¿cierto? ¿Y por qué hago esto? ¿En qué estoy pensando? Cuando a veces me preguntan, doctor, ¿y cómo haría usted esto? Es súper importante educar. Esto mismo, esto que estamos haciendo hoy día es parte importante de la labor médica. Participar en congresos, en cursos, ¿ya? Y educar, porque en las normas que vamos a ver, no piden que sea especialista ni subespecialista el doctor tratante. De hecho, en otros países es un médico familiar o un médico general el que va. Y resulta que si tu paciente tiene algunas necesidades especiales que tú no manejes y que salen de tu zona de confort, te tienes que formar en eso, ¿ya? Somos prevencionistas de riesgo también, ¿ah? Y creadores de protocolos, porque nosotros no estamos ahí todo el tiempo y tenemos que adelantarnos y ver qué cosa puede tener o complicación podría tener mi paciente. Para eso, la creación de protocolos o participar con por ejemplo, el equipo de enfermería, el equipo de kine, todos los equipos en qué podemos fallar, qué problema podemos tener, cómo nos adelantamos, protocolos de decanulación accidental, protocolos de convulsión, protocolos de traslado. ¿Qué pasa si el doctor no contesta? Porque a veces pasa, ¿ok? Ya. Prevencionista. Y resolución de conflictos.
somos resolutivos de conflicto. Ya por lo mismo que le decía, estamos en una situación estresante. Hay roces a veces entre la misma familia, ¿cierto? Con el personal, la familia con el home care, la familia con el doctor, la familia con el prestador. Y ahí nosotros somos mediadores, ¿ya? Administradores de recursos, tenemos que aprender a trabajar con tomar decisiones con menos recursos de los que tenemos en el hospital. Tenemos que ser con tiempos de espera más rápido. Supervisar bueno, y obviamente en la visita y con todo lo que nos vayan contando los múltiples especialistas, supervisar al paciente y su entorno, pesquisar signos, síntomas tanto de deterioro físico, mental, manejar las tecnologías. Si mi paciente usa ventilador, manejar los conceptos. Si no eres necesariamente un broncopulmonar intensivista, tienes que manejarlo. Cómo se usan las gastrostomías, cómo se usa la diálisis, etcétera. Velar por un trato digno y adecuado, tanto del paciente o de la familia, como de la misma familia para con el equipo, ¿cierto? Y conducta ética y proporcional. Y muchas veces somos nosotros los que tenemos que regular y conversar por primera vez con los pacientes sobre protocolos de reanimación, de adecuación de esfuerzo terapéutico, etc. Con estos protocolos que salió el año pasado, nombran 3 o 4 puntos de lo que tiene que hacer el médico, de lo que se le pide al médico tratante de cabecera. Es un poco lo mismo, participar en la evaluación del paciente hospitalizado. Y ojo, que no todos los home care los hacen. Esto es súper importante. El paciente, antes de llegar al domicilio, debiera ser conocido por el paciente. Muchos de los médicos tratantes son médicos que ven a estos pacientes y los manejan en el hospital, ¿ya? A mí me ha pasado que algunos son de otros centros y yo voy y los conozco. Hago una visita con la enfermera que va a quedar a cargo en el hospital. Hablo con sus médicos tratantes, vemos y conversamos de las expectativas de los papás. Es distinto cuando te conocen en el centro de derivación, ¿ya? Entonces, dicen ahí, evaluar en la atención cerrada para decidir, gestionar el ingreso y egreso en la hospitalización domiciliaria. Ya en el domicilio, evaluar, pesquisar, diagnosticar, planificar, indicar tratamientos médicos. Reforzar estas indicaciones no solo al personal, sino a la familia y a los cuidadores, y verificar que efectivamente se realicen. Trabajar y liderar este trabajo de equipo con todas las especialidades, un poco lo que ya les iba diciendo. Además, coordinar e interconsultar a los subespecialistas, comunicar, ¿cierto? No solo con el hospital, sino con todas las múltiples especialidades que nuestros pacientes pueden tener. Por último, comunicar a los prestadores de salud y a otros. Tenemos que hacer informes para las ISAPRES, para los distintos prestadores de salud. Y también debemos conocer y gestionar beneficios y derechos de los pacientes, informarnos de los beneficios que tienen, de la ley Ricarte, de la entrega de leche, del plan de vacunación y apoyo de todos los apoyos múltiples que pueden tener los pacientes con discapacidad. Por lo tanto, y acá voy a terminar, me dijeron, escribe una misión y una visión. Tuve que empezar por ver qué era misión y la diferencia con visión, pero aquí traté de hacerlo algo así, ya. Entonces la misión de un médico que quiere ser un médico de estos pacientes, que no son cualquier paciente, y sus familias, es facilitar y proporcionar una atención integral, experta, cercana, segura y personalizada al paciente y su familia, coordinando este trabajo multidisciplinario intradomiciliario y siendo un articulador con el centro de atención cerrada y con toda la asistencia ambulatoria que mi paciente necesite. ¿Con qué visión? Con la de lograr que nuestros pacientes estén al cuidado de un equipo multidisciplinario coordinado, flexible, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, su capacidad funcional y su calidad de vida actual y futura. Los cambios demográficos a nivel mundial abren este desafío de nuevas formas de atención. Nuestros pacientes con condiciones clínicas complejas, la hospitalización domiciliaria es una muy buena alternativa, y el médico a cargo tratante es fundamental como puente para todos los agentes involucrados: paciente, familia, el equipo de la home care y los múltiples especialistas tanto en el centro hospitalario como ambulatorio de atención. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Angélica por darnos